Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución dedicada a apoyar las familias rurales, esas familias suburbanas, atrapada en una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que exige, como hemos dicho otras veces, muchos requisitos para enfrentarse con ella, porque es catastrófica para la salud y catastrófica para la salud económica. Entonces, instituciones como estas apoyan a esas familias que están carentes de activos, gente que no tiene los recursos y los gobiernos descuidados. Hay que apoyar esos esfuerzos comunitarios a través de los patronatos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en manos de los salesianos que cuidan de esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, en las económicas, hay alguna noticia económica interesante. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en esa política de castigo, como se dice, o de recaudatoria para apoyar sus programas que él tiene, y el fisco norteamericano, o para evitar que Estados Unidos gaste o se pierda tanto dinero, como dicen ellos. Entonces sometió un proyecto de gravar las remesas con un 3.5%. Pero el Senado, consciente de que eso es una medida muy fuerte, nada más pensando en República Dominicana, casi 400 millones de dólares que nos tumbaba a nosotros. Entonces, creo que la variación fue de un 1%, lo han llevado a un 1%, hay que ver lo que va a pasar en la Cámara de Representantes, que no lo modifiquen, si lo modifican tiene que volver para el Senado. Entonces hay que ver qué va a pasar, pero eso es una medida negativa para nosotros, como quiera, hasta un 1. Entonces, nosotros no le vamos a aplicar ese 1 tampoco a los haitianos,
porque en nosotros se ve las remesas de los dominicanos hacia República Dominicana, pero de aquí se remesan 700, 600, 700 u 800 millones de dólares a Haití, que remesan los haitianos que trabajan aquí, porque a veces nada más ven la esclavitud de los haitianos, pero los haitianos contribuyen con la economía haitiana. Que Haití compra, muy bien, Haití le compra, a República Dominicana le compra 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, pero ¿cuánto remesan los haitianos de aquí para allá? Más de 700 millones de dólares, entonces hay casi hasta un equilibrio. Hay que ver las cosas también, porque mucha gente, Haití, el primer negocio de nosotros es Haití ahí. Muy bien, nos compra. Y fíjense todas las dificultades que pone muchas veces para comprar. Pero los haitianos obvian, acceden, que sus nacionales aquí remesan 700, 800 millones de dólares al año a Haití. ¿De dónde van? De República Dominicana. Porque todo es un trueque lo que tenemos en todas estas islas. Bien, entonces ojalá el Senado norteamericano o la Cámara de Representantes pueda, diríamos, aliviar esa carga para nosotros que somos un país que recibe muchas remesas. Igualmente México le daría fuerte, como se dice, porque México tiene, pienso que más del doble que la nuestra. Remesas los mexicanos, que son muchísima gente que hay de México allá en Estados Unidos. Pero bien, esperamos que esas cosas no nos afecten. Ahora aquí, el Banco de Reserva ofrece la feria inmobiliaria Expo Hogar todo el mes de julio. 30.000 millones de pesos tiene el banco, 30.123 millones de pesos para adquirir viviendas o mejoras inmobiliarias u otros inmuebles. Ese recurso será facilitado por el banco a tasas muy económicas, 7.84%, o en un rango de 7.84 a 12.84, dependiendo de los años que usted tome para pagar ese préstamo. También el banco anuncia que va a aportar hasta un 90% del valor del inmueble lo aportaría el banco y solo un 10% tendría que aportar el cliente. Es decir, esas son facilidades muy, muy amplias que está dando el banco y que eso también ayuda a la reactivación del sector, tanto de la vivienda, de la construcción, al sector inmobiliario, pero es que eso mueve todo. Porque es que el sector inmobiliario, como se ha dicho, eso mueve las ferreterías, mueve las farmacias, mueve los colmados, mueve los supermercados, mueve el transporte, mueve todo. Las fábricas de cemento, entonces todas las fábricas que dirigen su producto a la construcción, eso es mucho. Los cables, los tubos, el cemento, las decoraciones, la madera, las puertas que van, bueno, el área de descarga de inodoro y de baños, etcétera, y cocina, eso lleva muchas cosas, una vivienda, señores, eso es una industria de verdad que mueve el país, por eso era que Balaguer era tan sabio. Y ponía la mitad o más de su presupuesto. Balaguer era que manejaba el presupuesto, porque él sabía cómo esa descentralización traía todos esos gastos y todo esto que ustedes ven ahora. Ustedes ven 14 o 15 aspirantes en un mismo partido, en un mismo gabinete, 15 aspirantes a ser presidente de la República, del partido que tenga en el poder. ¿Usted cree que en el Partido Reformista se podía hacer eso? O en el PRD viejo incluso, porque las tendencias eran menos. Los candidatos eran los jefes de su tendencia y eran muy pocos. Y aún así hay que ver las dificultades que eso le trajo al PRD. Pero esas cosas no se ven. Esa descentralización del presupuesto aquí, eso no hay gobierno que aguante eso. Y así dice el presidente que necesita recursos. Pero bueno, pero ven acá. ¿Y por dónde que vamos?
Pero bien, vamos a desearle éxito a esa feria inmobiliaria Expogar del Banco de Reserva, que son exitosas esas exposiciones o ferias de todos los tipos, sean de vehículos, de Expogar, vale más para las pymes y MIPYMES. Es decir, el banco en turismo, el banco ha estado en las áreas de las APP y todo eso, las inversiones del banco han sido amplísimas. Bueno, el éxito está asegurado ahí. Bueno, las tasas dijimos que van de 7,84 a 12,84%, y además también esas viviendas se pueden adquirir a 20 años. Eso son muchos años, también 20 años, pero la gente paga su vivienda. Y ese ha sido el estilo de las asociaciones de ahorro y préstamo, y la gente ha pagado, que incluso, a propósito de eso, voy a recordarle al gobierno dominicano que aquí hay una serie de urbanizaciones, principalmente la urbanización de la José Contreras. Ahí hay miles de apartamentos que fueron construidos en tiempo del Joaquín Balaguer. Esas viviendas se entregaban con sus iniciales relativamente bajos, pagos también de mensualidades bajas, porque era un plan social del gobierno de Balaguer, que no buscaba lucro en ese aspecto, simple y llanamente era un proyecto social de dotar de viviendas a la mayoría de las familias que se pudieran reunir un inicial y aportarlo para recibir entonces ese tipo de viviendas, que son viviendas, no son de lujo, pero son viviendas para clase media alta y tienen un alto valor de plusvalía en la zona también, los apartamentos. Ahora, aquella vivienda más sencilla que Balaguer la regalaba en los barrios, la periferia, y eso, y en las zonas rurales también, pues yo he mencionado muchas veces aquí, más de 8,000 viviendas entregadas en las áreas rurales, en proyectos agrarios. Que me acordé de Jobo Corcovado, porque vi un caso ahí de una extractora de arena y cosas de eso, de materiales, precisamente ahí en Jobo Corcovado, en Castañuela. Pero recuerdo a toda aquella vivienda que Balaguer en Manuel Goya. Yo he dicho muchas veces, eso es un pueblito que está entre Oviedo y Pedernales. Usted va a Santa Elena, usted va a Las Mercedes, usted va a la Altagracia, usted va a Mencía. Eso nada más por citar ahí. Usted va a Angostura, usted va al Limón de Jimaní, usted va a Puerto Escondido, usted sigue por la parte de Galván, Cacique, y sigue, bueno, Angostura, ya mencioné Angostura, San Ramón y Vicente Noble. Esos proyectos, 144 viviendas entregó Balaguer ahí, y yo estaba ahí. Esos programas de viviendas rurales hoy son pequeños poblados, porque donde usted asienta 144 familias rurales, como ese caso de San Ramón, ahí en Barahona, eso es un esfuerzo homérico, como yo acostumbro a decir, de apoyo social. Y oígase bien, que eso le llamaba la atención hasta la FAO, que lo he mencionado otras veces aquí, porque esos programas de viviendas rurales en Roma llamaba la atención, en la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura y la Alimentación, porque son programas dirigidos, enfocados a mejorar la calidad de vida rural. Y esas viviendas se entregaban gratis. Carbonera, Gozuela, allá en la línea noroeste, la finca Grullón, no me acuerdo. Y bueno, todas esas viviendas rurales fueron entregadas en esos gobiernos de Balaguer. Muy bien, éxito al Banco de Reserva, porque es un gran esfuerzo. El gobierno ha hecho un esfuerzo también en viviendas,
este gobierno, y han construido muchos focos de residencia para personas de escasos recursos. Creo que el gobierno ha anunciado unas 7,000 que se han entregado, y eso es un esfuerzo también válido, que hay que apoyarlo, porque la vivienda es un bien muy importante para mantener una familia coherente, unida, y en desarrollo también, porque también es para eso que se trabaja, para estar mejor, no para estar peor. Vamos a ver cómo están las cosas para los productores de cacao, también, que son mis amigos y son muy importantes en este país, porque es un cultivo, es uno de los pies productivos más viejos de la República. Tenemos el cacao, $8,341 la tonelada. Ha descendido alrededor de $2,000 la tonelada, eso es mucho dinero. Ha bajado el cacao, parece que las condiciones tal vez climáticas o meteorológicas han mejorado en la zona de África Occidental, es posible. Entonces, $8,341 la tonelada. El petróleo, 65,45, se ha mantenido ahí y no es soportable para nuestras economías. El azúcar, 15,70, ha bajado como $5, y eso es mucho dinero. No es bueno que los azucareros tengan bajas remuneración por un producto tan difícil de producir como es el azúcar, que no es fácil, porque la gente, a veces, uno se come los dulces y uno piensa que eso es con un sirope que se endulza. Eso no es así. Esos cristales, mire, para llegar a un cristal de azúcar blanco, eso hay que trabajar fuerte. Usted tiene que sembrar esa caña a nivel de campo, cuidarla. Y esa caña, cuando está ya madura, hay que cortarla y limpiarla y subir eso a una carreta o una de estos, unas manos mecánicas, unos brazos mecánicos que la toman y la llevan a la carreta o la llevan directamente, bueno, a la carreta, porque la carreta lo que hace es que la arrima al ferrocarril. Entonces, esa caña cortada tiene que estar antes de las 24 horas de su corte, tiene que estar en el área de recepción de caña en el ingenio, porque si no pierde sus bricks. Y luego que eso llega ahí, señores, hay que lavar esas cañas. Y esas cañas pasan a los tándem de molino. En los tándem de molino exprimen la caña y sacan el jugo. Ese jugo no va directamente así, ese jugo hay que aplicarle unos productos floculantes para sacar de ahí todos los flóculos o lo que se le llama la cachaza. Y ese jugo limpio, ya decantado, esos sólidos malos, insolubles, entonces se mandan a los calentadores. Y eso hay que calentar, esos jugos, y aplicarle cal y para bajar la acidez, y llevar desde los calentadores, luego pasan para los filtros, y luego a los tachos, y en los tachos comienzan a cristalizar, señores. Y después que eso cristaliza en ese tacho, esa melaza que se queda ahí, eso hay que ir a la centrífuga para sacar el cristal de azúcar y sacar la miel por otro lado. Y luego secar este azúcar. Y después de secado, envasar ese azúcar. Y estivar ese azúcar. Y luego comercializar ese azúcar. Ese es un trabajo fuerte en esos ingenios, eso cuesta mucho dinero. Eso hay que valorarlo. Los productores de caña, yo siempre le he dado mucho valor a eso, porque he visto cómo es el proceso, que no es fácil, y la empleomanía que tiene que estar ahí, que no es poca, en una fábrica de esta de caña, en un ingenio. Ese es un esfuerzo extraordinario y una inversión muy alta también, porque es un proceso que viene desde el campo hasta la fábrica. Hay que ver eso. Y la azúcar blanca, entonces, ahí a la marrón, la parda,
hay que tratarla con muchísimos productos, ácido fosfórico y llevar carbón activado para sacar luego todos esos ingredientes que se le aplican y blanquean, y azufre para blanquear. Eso lleva muchísimos procesos que la gente no sabe, pero esa azúcar blanca, que parecen paños de altares, se ve muy linda, sabrosa, pero eso tiene un complemento de trabajo extraordinariamente alto. Así que a nuestros cañeros que sigan siendo eficientes, porque ese es un cultivo que se necesita en el país. No es como dicen algunos, que la industria azucarera está arruinada, la del CEA, y todavía al CEA le queda ahí el ingenio Barahona y el ingenio Porvenir. Imagínense ustedes. Entonces, a Romana y a Vicini le va muy bien con el azúcar. Nunca han desaparecido sus grandes ingenios. Está muy bien. El café 289,30 bajado también. Y el oro 3.348,97. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, hablando de ese tema rural, pero por eso es que yo hago tanto énfasis en que los gobiernos nuestros tienen que ponerle interés al agro, a desarrollar nuestra agropecuaria, porque versus la minería. Eso no quiere decir que todo lo dediquemos a la agropecuaria y que descuidemos el turismo o que descuidemos la educación. No, porque eso es todo, eso es integral. Ahora, como hay mucha gente aquí que quiere priorizar los mineros, el oro, casi $3.400 en una onza de oro, hay que aprovechar eso. Pero miren cómo están todavía las dificultades que tienen esas comunidades ahí de Cotuí, con la Barrigol, que hasta en la misma Barri, porque la señora Juana Barceló, que era la gerente, renunció de Barrigol en el momento en que está el oro mejor. ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe, porque eso es un asunto muy personal. Pero la señora renunció, era la gerente general de Barrigol.
Juana Barceló. Y ella renunció, se fue del cargo. No sé qué pasó. Pero ¿qué es lo que no ha dejado la minería aquí? Yo lo he mostrado muchas veces aquí. Miren eso. Eso es lo que deja, esas llagas son las que deja la minería. Así es que está Bonao, La Peguera, y está Ortega en La Vega de Falconbrí, que ahí anda Falcondo, que ya eso está desfalcado, parece, como se dice. Falcondo está desfalcado. Entonces, eso es lo que dejan la minería. Miren lo que dejan la minería, que yo lo he mostrado muchas veces aquí. Y he mostrado también la agricultura de este país. Cuando yo tengo que mostrar ahí la finca de Manuel Castillo Pimentel, Macapi, que ese es un ejemplo, señores, de lo que debe ser la inversión en el área agrícola y pecuaria. Porque esa área agrícola, ¿cuántos furgones? 1000 y pico de furgones exporta Manuel Castillo Pimentel, Manuelcito, exporta a mercados de Norteamérica o mercados de Europa, y todo el mundo sabe en este país que eso es generar divisas, riquezas para el país. Y yo he dicho lo siguiente, responsablemente, prefiero ver mi país sembrado, como se dice, de cabo a rabo, prefiero verlo sembrado y no en ese pasivo. ¿Quién corrige eso, señores? ¿Quién va a corregir algo así en La Peguera, en Bonao? O lo que deja Falconbrí, lo que deja Barrigol ahí. Entonces, toda esa presa de cola, y fíjense cómo hay problemas, que hasta un señor ahí lo andaban buscando preso, a Fernando Peña, buscándolo los organismos de seguridad del Estado. Qué cosa tan grave que provocó ese señor a esa minería de Barrigol. Bueno, entonces, yo no sé si Eric, yo creo que, miren mis lomas. Eso es en San Juan de la Maguana y en Elías Piña. ¿Ustedes creen que el Romero, la gente de Gold Quest, qué sé yo, van a dejar la tierra así? ¿O la van a dejar como ustedes la vieron atrás? Eso es lo que deja la minería. Pero la agricultura no deja eso. Miren lo que deja la minería. Y miren lo que deja la agricultura. Es lo mismo. Entonces el pueblo dominicano, principalmente las comunidades donde aparecen estas vetas de oro, tienen que estar muy vigilantes, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este país. Muy bien. Asimismo, el día pasado yo leí aquí, comenté lo importante de la ganadería bovina sostenible. ¿Por qué? Porque la ganadería no podemos perder que es una producción, se sabe que es un área de producción para gente con más recursos económicos. La familia rural pobre es difícil que pueda tener una buena ganadería bovina, porque es caro y además toma su tiempo la producción, porque eso no está de una vez. Por eso yo he dicho muchas veces que a los chinos no les gusta la carne roja. Si los chinos comieran carne de res, oigan, no alcanza las exportaciones de Argentina y de Estados Unidos serían prácticamente todas para China. India, que tiene sus restricciones éticas y cosas de eso, culturales, pero China se está occidentalizando mucho, tiene mucha gente que la visita, y si yo soy dominicano y estoy en China, yo no tengo que comer puerco si quiero comer res, y entonces ellos tienen que importar mucha carne de res. Entonces la ganadería bovina en América Latina, señores, aporta un 46% del Producto Interno Bruto de América Latina y Caribe. Representa un 30% de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Pero además genera el 60% de los ingresos a las viviendas rurales en América Latina. Entonces, yo creo que ese renglón productivo tenemos nosotros que darle preferencias, ayudar a los que se arriesgan a producir carne de res, a producir los lácteos. Ese es nuestro oro rojo y nuestro oro blanco. El oro blanco que da la leche y los lácteos, los quesos, los yogures, etc. Y ese oro rojo que es cada kilogramo de carne de res
que cuesta dinero. Y el mundo, hay mucha gente que tiene recursos y dinero para comprar, los países que puedan producir, que produzcan. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que fajarnos a producir y que los gobiernos sepan que es sembrando o alimentando ganado y cuidando y pastoreando ganado que nosotros tenemos que seguir desarrollándonos aquí. Además de las otras actividades económicas, porque yo no puedo quitarle importancia al turismo para preferir el agro, no necesariamente, pero el turismo sin el agro iría en mucha desventaja también. Y nosotros tenemos esa doble condición. Podemos asistir al turista o el turismo teniendo un agro fortalecido, una agropecuaria fortalecida. Entonces yo creo en la agropecuaria y no en esa minería porque nosotros no somos un país verdaderamente minero. Tenemos minas y buenas vetas, pero dejemos eso ahí para el final de los tiempos, porque ahí es que nace el agua, donde están atrapados esos minerales valiosos. Pero ¿qué mineral es más valioso que el agua? ¿Cuál? Porque yo me puedo cargar de oro y eso no me quita la sed, el oro. Por más oro que yo tenga encima de mi cuerpo no me quita la sed y me muero de sed. Pero yo con una lata de agua, óigame bien, aunque sea sorbo a sorbo, no es verdad, tiene que patalear el enemigo malo conmigo. ¿Pero qué hago forrado de oro? Morir. Morir rico de sed. Explíqueme usted. Ay, Dios mío. Cuántas cosas. Pero bien, yo espero que el gobierno o los gobiernos que nos gobiernen sepan que el desarrollo de estos países tiene que ser planificado, que no podemos seguir en esto. El presidente dijo el lunes, creo que fue la semana, que se necesitan más recursos. Pero usted sabe los recursos que gasta este dinero, este gobierno y que vota este dinero, este gobierno. Aquí hemos dicho por muchísimas veces, hemos señalado la actitud manijrota del gobierno. El presidente dijo en la semana que no se va a quedar un estudiante sin ir a clase por falta de aula. Que su gobierno garantiza que todo jovencito, niño, que reclame aula, la tendrá. Bien. Por otro lado, dice la ADP, que el problema es de superpoblación estudiantil. No hay aula. Otros salen y dicen, miren, nosotros no vamos a mandar a nuestros muchachos a aulas improvisadas por ahí. Tienen que ser aulas escolares. Y el gobierno tiene 5 años arreglando, pero no termina la cantidad de escuelas que se necesitaban, por lo menos para satisfacer la demanda de aulas. Otros se quejan de que hay una gran población haitiana ocupando espacios y le dan espacio de primera fila. Le dan espacio de preferencia a los haitianos y no a los dominicanos. Ayer, y lo voy a citar de nuevo, aunque sea un acto diabólico de Trujillo, pero yo no quiero destacar el acto diabólico en sí, sino el carácter de ese gobernante. Un hombre de horca y cuchillo, brutal, y ni siquiera heroico, pero hay que decir que fue un hombre que tuvo una conducta muy responsable defendiendo el país, defendiéndolo de quien fuera, de sus enemigos políticos, pero también de los enemigos de este país, porque siempre hay países como que envidian a otros, no sé. Cité yo, citando a don Mario Rivitini en su libro, que en paz descanse don Mario, su libro Trujillo de cerca. Trujillo le contaba a sus amigos de San Cristóbal, y estaba don Mario en esa fiesta, y él le refrescaba cómo lo recibieron en Puerto Príncipe, como el gran emperador. Llegó el emperador a Trujillo, bien, y prácticamente él fue a burlarse de los haitianos, porque se vestía con su unicornio y todo eso, su bicornio. Y allá y le decían, mira, que eso no se puede usar. Sí, yo lo usé, porque lo usaba porque eso le atonta, como dice, en la cabeza a la gente. Porque era un hombre que vivía de esos efectos mediáticos también, o le gustaba eso a Trujillo.
Y cita él que caminando a caballo por la zona fronteriza, el río Artibonito estaba muy crecido, estaba fuerte la corriente y tenían temor de entrar al río porque los caballos parece que no. Y él dijo que su caballo era un caballo que ya él lo conocía, que sabía nadar, que era un caballo muy brioso y era un caballo muy seguro. Y Trujillo se lanzó en su caballo, cruzó el río y los demás tuvieron que hacer lo mismo. El hombre salió a distancia, pero dice don Mario que llegaron a Rinconcito. Y en Rinconcito, una escuela, una profesora dando clase, Trujillo llegó, la señora se espantó, porque imagínense llegar este hombre a Rinconcito. Y en Rinconcito le dijo a la maestra, mire, yo veo que la mayoría de los muchachos que están aquí son haitianos en esta escuela, y yo di una orden de que no quiero muchachos haitianos en las escuelas dominicanas. No fue el alcalde que me lo autorizó. Él llamó al alcalde. Y el alcalde llegó al sitio, pero cuando se dio cuenta que era Trujillo que estaba ahí, salió huyendo. Y Trujillo lo siguió en su caballo. Señores, Trujillo le dice a ese grupo de San Cristóbal que él atarrayó al señor, lo amarró con su lazo y todas sus cosas, y lo ató del alzón, de la silla, eso que le ponen, eso es como un saliente que tiene la silla de los caballos, que los vaqueros amarran ahí el lazo, y ahorcó al hombre, él mismo, contando eso, que ahorcó a ese caballero que era el alcalde de Rinconcito. Eso lo citó Trujillo en ese ambiente de fiesta en que él estaba en San Cristóbal, y don Mario lo recoge en su libro Trujillo de cerca. Ese carácter que ese hombre le ponía a esa escuela, claro, un exceso, porque no hay que llegar a eso es un hombre de horca y cuchillo, pero hay que tener un celo por el carácter nacional. Y aquí eso no lo estamos haciendo, la escuela anda así. Entonces tenemos miles, centenares de miles de haitianos, porque está bien que si los hijos de los trabajadores haitianos que están en la construcción, en la agricultura, ya en este ambiente de tolerancia, bueno, pueden haber niños haitianos que vayan a las escuelas. Pero que sean más de 350,000 niños en el país, ¿qué quiere eso decir? Que estamos invadidos, tenemos 2 o 3 millones tal vez de esa gente aquí. Y nosotros no podemos tolerar eso. Entonces me parece que el presidente, en un exceso de optimismo, dice que aquí no se va a quedar un niño sin aula. Ojalá. Pero vamos a ver a septiembre cuando venga. Ustedes verán el lloriqueo y los problemas y las excusas, como siempre. Y a propósito de los haitianos, dice Migración que en junio repartió 30,700 haitianos. Muy bien. ¿Y por qué vienen tantos? ¿Cómo es posible que un haitiano pobre de Haití pague para venir a Santo Domingo? Bien, le pagan militares, déjame pasar, vienen 50, pero 50 a 5,000 o a 10,000 pesos, no sé lo que le cobran, pero a 2,000 pesos 50. Son 100,000 pesos. Usted sabe que son 100,000 pesos en manos de un guardia, o de 3 o 4 o 5 guardias que tengan un paso por ahí, un pasadizo. Eso es mucho dinero, pero le reparten a la oficialidad mayor. Entonces, el que se arriesga a pagar es porque él sabe que de aquí no están deportando en la cantidad que se dice que se está deportando. Porque nadie va a venir a pagar para exponerse a que inmediatamente lo agarren y lo despachen de nuevo. Perdió 7, 8 mil pesos, 2,000, 3,000 pesos. Hay una situación. Están viniendo porque no se están yendo en la cantidad de que anuncian las autoridades que supuestamente se van a Haití, repatriados. Y eso está muy claro porque nadie va a venir a pagar dinero para perderlo, pienso yo. Y nadie es tonto. Así que vamos a ver por dónde que andan los negocios en la frontera, que hay que ponerle coto a eso. Y la escuela, ya viene la escuela ahí, y entonces tienen un 4%, la escuela sigue siendo mala, deficiente,
y el presidente dice que necesitan más recursos. Y entonces, pero las obras inacabadas, las obras públicas, y se usa el dinero, y nada, seguimos, como dicen, amarrados en los pelados. Así que estamos mal, no andamos bien. La misma Cámara de Cuentas hoy, vi que la señora, la presidenta o la jefa del consejo, del grupo de la Cámara de Cuentas, ha señalado que ellos están revisando el formulario para la declaración de bienes de los funcionarios, porque hay algunos alcaldes y funcionarios que se han quejado de que es complicado, parece, de que llenar el formulario que se usa para vaciar la información que requiere la institución. Pero yo pensando, eso es como para neblinar, porque la Cámara de Cuentas lo que tiene que estar haciendo es auditorías. Está bien, esa es una función de la Cámara de Cuentas, recibir esas o evaluar esas declaraciones de bienes. Pero las auditorías que hay que hacerle a quienes, esa auditoría de las instituciones públicas, porque era lo que yo decía al principio, y lo he repetido muchísimas veces. El gobierno está bajo presión, pienso yo, de su propia gente, su propio partido. Porque cuando usted tiene 8, 9 jóvenes aspirando a ser candidato de ese partido oficial, con un presidente que ya está impedido de participar en otra reelección, y además sería una indecencia política que el presidente vuelva a presentarse, y es como si no tomaría el pelo a todo el mundo. Un acto de flojedad o qué sé yo, o de indecencia política, porque después de jurar de todas esas posibilidades y de todas esos deseos inmoderados de otros de querer seguir en la reelección, y bueno, el presidente ha puesto la reelección de más de un periodo en algo satánico, como se dice. Ahora, esos jóvenes hay que auditarlo, he dicho yo, porque si usted no audita a esa gente, mañana van a arrastrar los problemas que se vean en el espejo del PSOE de España. Miren el problema que tiene ese partido hoy, con un gobierno que está al borde de caer. ¿Por qué? Porque la corrupción lo ha corroído el gobierno español, que ya el gobierno español es un guiñapo ético, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque para sostenerse ahí ha tenido que usar todas las argucias con unos grupos políticos que están descalificados, catalanes de extrema izquierda y catalanes de extrema derecha e independentistas. Vascos extremistas, terroristas, los de Vidu y los etarras. Es decir, el PSOE es una mezcla de tantas personalidades tóxicas que son los que forman ese gobierno de España. Que ese gobierno está ahora mismo muy atareado por hechos de corrupción del secretario general de ese partido. Imagínense, la esposa y un hermano del propio presidente del gobierno español. Entonces, véanse en esos espejos, en ese espejo del PSOE. Aquí hay que auditar el gobierno, porque sería también una indecencia mandar una conquista del poder o una retención del poder en condiciones de enneblinar la situación de las finanzas públicas. Eso tiene que haber transparencia y que se sepa que el que está ejerciendo la función política y la función pública tiene que estar, sus cuentas, tiene que clarear sus cuentas, tienen que estar claras, limpias, para que la gente tenga confianza y credibilidad en la nueva autoridad que pueda surgir de ese partido político que está en el poder, pienso yo. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, esos detalles que yo he querido resaltar de ese caso del PSOE español, esa corrupción política y esa corrupción económica que hay en España con ese partido en el gobierno, que se han denunciado muchas cosas, pero decía yo hace unos días aquí, que la historia, como se dice, a la cañada se venga, porque en 2018, recuerdo yo, el presidente de España, del gobierno español, era Mariano Rajoy. Entonces hubo un caso, el caso Gürtel en España, muy comentado, un acto de corrupción gravísimo en tiempo de Aznar, pero no porque Aznar era corrupto, sino que eso se van armando esos grupos económicos dentro de los partidos y comienzan a manejar comisiones y negocios y cosas de eso. Y comienzan a repartir ese dinero sucio, el dinero negro, como le llaman, comienzan a repartirle a otros, a las cúpulas, y comienzan a mandar regalos, y a veces los líderes creen que las cosas son limpias, y son producto de todas esas artimañas y malas artes de los políticos corruptos. Y aquí vienen y se refugian los españoles, y lo hemos visto. Ahí hubo un exministro que lo han puesto en las cuatro esquinas en España, como dice. No el último, no es Ábalos nada más, no, sino otro pequeño que ha venido varias veces aquí y que luce ser muy amigo de las autoridades locales, nacionales. Y recuerdo yo que por ese caso Gürtel, el PP perdió el gobierno. Rajoy tuvo que salir porque es una moción de censura llevada por el señor Pedro Sánchez por su ambición de poder. Y cayó el gobierno de Rajoy. Bien, se celebraron elecciones, pero en las elecciones siempre el PP ha tenido buen desempeño, mejor desempeño muchas veces, porque ese gobierno era un gobierno de mayoría, el de Rajoy, más de 180 diputados en la Asamblea de Diputados, y ganó con mayoría absoluta, pero fue derrocado por esa moción de censura. Hoy, miren cómo está el PSOE, sostenido en esos grupos políticos descalificados. Podemos son comunistas. Imagínense que esa gente, ellos apoyan al genocida de Rusia, a Putin, que donde quiera que tiene una embajada, lo que es una embajada de espías
en España, en República Dominicana, esa última que se instaló aquí, eso es una casa de espionaje. Porque donde quiera que van es lo mismo, y los chinos igual. A buscar, a robar tecnologías, o a escuchar, a ver y a medir a Estados Unidos y a sus aliados. Porque para eso es que sirve. Entonces Podemos es un grupo que, imagínense, defiende a Maduro, la dictadura de Ortega. Los comunistas españoles, expliquen, pero viven en chalet, como dicen. Son unos delincuentes. Pero están también gente de ultraderecha, pero principalmente los independentistas o separatistas vascos y separatistas catalanes, que esa gente odiaban al PSOE porque el PSOE tenía una política junto al PP, al Partido Popular, siempre, como se dicen, peleaban juntos la constitucionalidad de España, pero nunca se iban separados en razones, en momentos en que había que defender la constitucionalidad o defender la unidad de España. El PSOE se quedó ahí y para lograr la mayoría tuvo que negociar con todos esos grupos, gente enemiga jurada de España, separatistas, comunistas y extremistas, etarras, terroristas, etc. Hoy ese gobierno, miren cómo está, no se atreve a salir en defensa de su propio gobierno, como digo, de su propio partido. Están desesperados. Y fíjense que con el caso de la OTAN, este señor Pedro Sánchez, que es un charlatán de 7 suelas, como decían en el Cibao, firmó por un 5% el presupuesto de la OTAN y llegó a España negando que él había firmado, porque él no puede decirle a sus aliados que él va a aportar un 5% allí porque ellos son enemigos de la OTAN, la gente de Podemos, los socios que le mantienen su gobierno. A la hora que ellos se decidan separar, ahí mismo se cae el gobierno de Pedro Sánchez. Bien, allí es un régimen parlamentario, no es el régimen de aquí, pero véanse en esos espejos, porque hay que auditar. Y si no auditan, cuando llegan a los gobiernos, lo que traen es todos estos problemas. O no han visto lo que le pasó a Danilo Medina y a su PLD. Véanse en esos espejos y a la Cámara de Cuentas que se ponga en eso. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta. En esta semana, las 3 naciones poderosas de Norteamérica y las siluetas de los conflictos, parte 1. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.